perder estas entrevistas que tendremos más adelante. Mientras tanto, queremos conversar y le agradecemos mucho al doctor Juan Pablo Rodríguez, que está junto a nosotros a través de ese contacto. Él es infectólogo, pero ¿cuál es el propósito de esta entrevista? Muchas veces hemos hablado de los cuidados que una persona debe tener para no infectarse, para no contagiarse de COVID-19. Pero ¿qué sucede cuando ya se adquiere el mal? Después de los 14 días de cuarentena, los 15 o los 20 días, existe una recuperación. ¿Qué debe hacer una persona? Queremos despejar esas dudas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Están dispuestos a contestar cualquier cosa. Muchísimas gracias. Doctor, hay muchas personas que se preguntan, en el caso de que adquieran la enfermedad, de que adquieran el virus, inmediatamente después de la recuperación, ¿qué sucede? ¿Qué pasa dentro de nuestro organismo? Bueno, eso va a depender de la gravedad del cuadro que haya tenido, porque este virus puede tener cuadros desde leves hasta cuadros graves. Un paciente que tiene un cuadro leve probablemente ni siquiera sea hospitalizado. De hecho, a la fecha tenemos muchos niños y adultos que están siendo, que son positivos y están siendo manejados en su domicilio. Entonces, estos pacientes con seguridad se van a recuperar lo más seguro porque son cuadros leves y van a quedar totalmente sin ninguna complicación ni secuela posterior. Entonces, no van a requerir nada en especial, tal vez un seguimiento para ver que no haya habido alguna complicación, pero los que sí tienen que tener un cuidado y pueden tener complicaciones son aquellos pacientes que se han hospitalizado. Los pacientes que se han hospitalizado seguramente se han internado por un cuadro grave de neumonía y peor son los pacientes que ingresan a terapia intensiva, porque esos pacientes pueden tener cuadros mucho más severos de neumonías y esta neumonía puede haber causado un daño pulmonar. Y muchos pacientes, inclusive después de la neumonía, en caso se recuperen y se van de alta a sus casas, quedan con dificultad de oxígeno, con necesidad de oxígeno y no pueden respirar muy bien. Y algunos pacientes inclusive se tienen que ir con oxígeno a su casa. Entonces, ¿cuál tiene que ser el seguimiento de esos pacientes? Es, en este caso, ver la parte respiratoria, ver cómo está su pulmón, cómo está respirando, cómo está oxigenando su sangre. Y podemos controlar esto a través de algunos estudios, algunas pruebas que podemos hacer en sangre, o sacar radiografías, etcétera. Y por eso los pacientes que se están yendo de alta y que se recuperan, que de hecho es la mayoría, pues tenemos que hacer este seguimiento. Bueno, este seguimiento me imagino que refiere a que se deberían realizar aquellos pacientes que concluyen graves controles periódicos para conocer cómo está su aparato respiratorio. Sí, y eso va a depender, como le digo, de la gravedad, ¿no? En cuadros leves probablemente no necesite nada, ningún estudio, solamente una visita a la semana o a las 2 semanas después de su alta para ver cómo están, pero los cuadros graves probablemente van a requerir un seguimiento más seguido. No hay una norma para aplicar a todos los pacientes, hay que individualizar según el paciente. Si el paciente tiene otras comorbilidades asociadas, probablemente el cuadro sea más grave. Por ejemplo, si es una persona adulta mayor y se recupera del COVID y tiene otras enfermedades de base, va a tener probablemente que tendríamos que hacer otros controles más seguidos. O sea, depende un poquito qué enfermedad tenga esta persona para hacer el control y dependiendo de la enfermedad que tenga, otra enfermedad que tenga, otros análisis podemos hacer. Le pongo el ejemplo, si es un paciente diabético, pues tendríamos que ir controlando la sangre, su diabetes, cómo está su azúcar en sangre, etcétera. Muy bien. Ahora, doctor, hablemos de un paciente leve, de un paciente que llega a recuperarse totalmente. Hemos visto que muchos, después de salir de la cuarentena, continúan utilizando barbijos. ¿No generaría el cuerpo inmunidad? Sí, muy buena pregunta. Lo correcto y la recomendación que se está dando a los pacientes que están siendo ingresados, que ya tenemos a nivel de ustedes pacientes que se han ingresado de estos centros que se han creado para pacientes positivos, se están yendo a su casa, se les está dando las mismas recomendaciones para la población general y tienen que seguir con las mismas recomendaciones de usar barbijo, lavarse las manos, etcétera. ¿Por qué? Uno, porque todavía no sabemos si puede haber reinfección, que en teoría no debería haber una reinfección por el mismo virus, porque una vez que una persona se recupera, genera anticuerpos, y esos anticuerpos nosotros los podemos detectar en la sangre, que se llaman inmunoglobulinas, en este caso la inmunoglobulina G, que las detectamos en sangre, y todas las personas que tienen inmunoglobulina G, quiere decir que están vacunados de manera natural, podríamos decir, y tienen defensas y no deberían tener una infección posterior.
Pero un poquito el tema de la reinfección posterior, eso está en duda, no hay mucha evidencia, al parecer no habría esta reinfección, y si habría serían casos anecdóticos particulares que había que estudiarlos de manera individual. Pero la recomendación de usar barbijo es precisamente porque una persona que se recupera todavía está en fase de recuperación y puede adquirir otra infección. Acuérdense que estamos entrando ya en invierno y en invierno circulan muchos virus respiratorios, otras infecciones respiratorias. Entonces un paciente dado de alta de coronavirus puede adquirir otra infección y las medidas de prevención son las mismas para COVID. Muy bien. Ahora, doctor, sabemos que en muchos de los países se han dado a conocer estos casos donde de pronto una persona llega a curarse, pero nuevamente ha adquirido el virus. Ha sucedido en China, ha sucedido en Estados Unidos y también en España. ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad realmente de que una persona en la actualidad en Latinoamérica pues tenga este cuadro, vuelva nuevamente a contagiarse? No tengo el número exacto en porcentaje, pero si nosotros calculamos ya la gran cantidad de casos que tenemos actualmente hemos superado los 4 millones de personas positivas, con casi 300,000 muertes. Entonces, si calculamos eso, o sea, es más la cantidad de personas que se han recuperado que las personas que han fallecido se han complicado. Entonces, y no tenemos, por ejemplo, ahorita un gran número de personas recuperadas que nuevamente se están infectando. Hay casos anecdóticos que se han reportado, pero como le digo, es la minoría. Yo calcularía menos del 1% probablemente. Y esto habría que investigar muchos factores. Uno de estos habría que ver desde la prueba diagnóstica. Para dar a un paciente de alta, nos recomienda la Organización Mundial de la Salud que este paciente mínimamente debería tener 2 pruebas negativas PCR para COVID-19 tomadas con un espacio de mínimo de un día, 24 horas. Entonces, cuando cumple este requisito, un paciente es dado de alta. Entonces, puede haber hasta un error laboratorial, empezando desde la prueba, que por algún motivo esa prueba se haya hecho, no hayamos tomado una buena muestra y esa prueba se haya hecho negativa, pero al final ese paciente seguía siendo positivo. Entonces, son muchos factores. O puede ser un tema de defensas de la propia persona, que tenga un problema de defensas, estas personas particulares que tengan un problema con las defensas y no eliminen el virus de manera adecuada y pueda nuevamente volver nuevamente la infección. Pero como le digo, son casos particulares, no hay por lo menos en estadística mundial, pero por los casos que estamos viendo calculamos que es menos del 1% que se pueden presentar estos casos. Doctor, ¿por qué es tan fluctuante la recuperación? Hay personas que llegan a rehabilitarse en 14 días, otras en 20, inclusive se ha hablado de hasta 50 días. ¿Qué sucede? Lo mismo, el promedio, la gran mayoría de los pacientes generalmente eliminan el virus y esto lo podemos detectar con la prueba de PCR más o menos a partir del 14 día de iniciada la infección. Por eso la vigilancia, inclusive para los contactos, es 14 días. Pero hay pacientes, eso lo alargamos hasta 21 días más o menos, que ahí entra el 95% de las personas, pero hay este 5% de personas que pueden seguir eliminando el virus hasta el día 30 o más inclusive. Nuevamente, estos son casos excepcionales, está muy relacionado al tipo de defensas que tiene esta persona. Los niños, por ejemplo, en general los niños se ha visto que tienden a tener, en algunos casos, tardan un poquito más en eliminar los virus. Si bien hemos dicho que los niños son cuadros más leves, pero la eliminación del virus hasta que la prueba se hace negativa suele ser un poquito más tardía, y eso también relacionada a la inmadurez que tiene su sistema inmunológico. Otro ejemplo es, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades de base con bajas defensas, como los pacientes con cáncer, no solamente el COVID-19, sino toda infección respiratoria viral. Estos pacientes son eliminadores prolongados del virus respiratorios, de cualquier virus. Entonces, depende mucho de las características de la edad, de las características del paciente, pero está más relacionado a las características de su sistema inmunológico, que tarda en eliminar al 100% el virus. Muy bien, doctor, y para concluir quiero hacerle una pregunta. Mucho se ha hablado de lo que sucede dentro de los nosocomios, en los hospitales, y hay 2 sectores que obviamente a veces deben acudir. Aquellas personas que se van a hospitalizar, que lo deben hacer, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que deberían llevar, por ejemplo, para que los acompañe? Aquellas personas que están ingresando por otro cuadro o las que están siendo internadas necesariamente por COVID-19.
Bueno, en general, la recomendación más importante de estos pacientes es que tenemos que evitar que este paciente sea un foco de infección y genere más infecciones a su alrededor, en este caso al mismo personal de salud y los familiares. Entonces, la recomendación es cuando se interna un paciente positivo, sospechoso, y está en los protocolos de todos los hospitales, es que solamente puede estar con una persona. De hecho, inclusive se evitaría las visitas si fuera un paciente adulto. En caso de los niños sí necesitamos una persona que esté con un acompañante, en este caso es una sola persona, y esa persona se le capacita en medidas de colocación del equipo de protección personal también, porque esa persona puede contagiarse también y tiene que estar capacitada en cómo ponerse y sacarse el equipo. Entonces no se requiere, digamos, otra cosa más que lo que cosas de aseo personal que se lleva a las personas, etcétera, pero no requerimos nada especial. Nosotros ahí le proporcionamos en los hospitales y a estos pacientes las indicaciones de cómo tienen que hacer, qué material tienen que usar. Es todo en general material de un solo uso, no podemos reusar algunos instrumentales en estos pacientes, y obviamente el mismo equipo de atención médica que son los equipos que usan los médicos, estetoscopios, tensiómetros, etcétera, son de un solo uso para esos pacientes, y si algún momento tendríamos que usar algún dispositivo médico, lo tenemos que hacer una desinfección para poder usarlo en otro paciente. Entonces no requiere nada en especial este paciente, todo se lo proporciona el hospital. Muy bien. Doctor Rodríguez, le agradezco mucho por su tiempo, por acompañarnos en el programa. Siempre es bueno tenerlo para despejar muchas dudas acerca del coronavirus. Que tenga un buen día. No, gracias Héctor, y gracias a ustedes igualmente. Cuídense y un buen día para todos. Seguimos con más 7 de